Buenas tardes a todos, bienvenidos a toda la gente que ya pudo contactarse a través de este webinar. Les damos la más cordial bienvenida. La maestra Claudia, por ahí andas por ahí, Clau. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Clau. Una disculpa, la verdad es que sí hay una cantidad importante de gente intentando ingresar a la plataforma, entonces el acceso es un poco lento, así que agradecemos muchísimo la paciencia de todos ustedes para esperar, pero yo creo que ya son 17 minutos después de la hora acordada, así que vamos a comenzar con quienes estemos y vamos a ir permitiendo el ingreso de la gente restante. Sin embargo, el webinar se está grabando, así que pues para todos ustedes y para que lo puedan volver a ver, y la gente que no ha ingresado todavía pueda verlo en su totalidad, está grabado y posteriormente les vamos a compartir la liga para que lo puedan volver a ver. Así que a todos ustedes, bienvenidos, muy buenas tardes. A nombre de nuestro presidente, licenciado Cuauhtémoc Vargas Genis, reciban un fuerte abrazo, un caluroso saludo. Él está en otra actividad académica precisamente ahora mismo y por eso no nos puede acompañar. Mi nombre es María de Jesús Jiménez, soy la encargada de comunicación social de INCRIAC y bueno, pues a partir de ahora me pongo a sus órdenes para cualquier duda que tengan respecto a nuestra institución. El día de hoy agradecemos muchísimo a la maestra Claudia Elizabeth Pesino Cádiz por ser la titular de esta temática tan interesante y creo que eso es lo que a ustedes el día los ha traído para hablar precisamente de neurorehabilitación. Les comento que la licenciada en terapia física Claudia Elizabeth Pesina Cádiz es nuestra coordinadora académica a nivel nacional de INCRIAC, es coordinadora del área de terapia física del Instituto Nacional de Rehabilitación en turno vespertino, es autora del libro Evaluación de la maduración evolutiva del primer año de vida de la editorial de INCRIAC. Ha sido galardonada con el Premio Nacional Humanista del Siglo XXI de nuestra casa, INCRIAC, y actualmente es profesora titular del Diplomado en Neurorehabilitación y Neuromotricidad Pediátrica, mismo que ha sido un diplomado que se ha impartido a lo largo de nuestro país. Así que para todos ustedes van a poder tener más información al respecto. El día de hoy, bueno, pues van a tener una temática muy interesante con ella. Así que les voy a pedir que permitamos ahora que la maestra Claudia de su conferencia. Al finalizar vamos a tener unos minutos para dudas, para preguntas y comentarios que tengan al respecto y la maestra se los pueda responder sin ningún problema. Así que pues los dejo con la maestra Claudia Elizabeth Pesino Cádiz con este interesante tema, así que bienvenidos y al final hacemos nuestra ronda de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias y bienvenida, Clau. Muchas gracias, Marichu. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Espero que me escuche bien. Ténganme paciencia, por favor, porque pues es mi primera vez que estoy en esta plataforma. Ahora con esto de la pandemia, pues la verdad nos tenemos que empezar a acostumbrar a este tipo de tecnología y de manera de poder llegar pues a todos ustedes. Siempre estaba acostumbrada a hacer pues mis clases presenciales. Creo que siempre el hecho de que nosotros podamos vernos, pues es un gustazo interactuar con las personas, pero ahorita por la situación en la cual estamos, pues nos ha llevado a este tipo de tecnologías y bueno, pues de verdad que espero que no haya ninguna traba, pero si hay alguna situación, por favor háganmela saber o alguna cosa que ustedes tengan duda y que sea necesaria que tengamos que preguntar en el tiempo de la conferencia, también es bienvenido, no tengo ningún problema, solo activan su audio y me pueden preguntar en caso de que suceda alguna situación o tengan alguna duda. Sin embargo, como quiera, cuando terminemos la plática, pues vamos a dar un espacio para preguntas. Entonces, de verdad les agradezco mucho este tiempo que están teniendo conmigo para escuchar esta conferencia y espero que pueda dejarles un mensaje al final sobre esto. Y bueno, pues nuestra plática de ahorita va a ser sobre fisioterapia pediátrica desde las neurociencias, que hoy en día pues está muy de moda hablar
de lo que es la neurociencia y es lo que vamos a abarcar el día de hoy. Entonces, primero que nada, pues vamos a ver qué es la fisioterapia como tal, que según la Confederación Mundial de la Fisioterapia nos dice que es el conjunto de métodos, actuaciones y técnicas que mediante la aplicación de medios físicos curan, previenen, recuperan y adaptan a personas afectadas de disfunciones somáticas a las que se les desea mantener en un nivel adecuado de salud. Es una definición que está ya establecida por la Confederación Mundial de la Fisioterapia. Y bueno, ante todo, todos nosotros sabemos que la fisioterapia, a pesar de que cuando nosotros la estudiamos, envolvemos todo lo que refiere a la fisioterapia en diferentes temas importantes, sabemos que de repente nos vamos especializando a un área en específico o a alguna u otra, pero a veces nos llama más la atención cierta área en especial. Entonces, la fisioterapia se divide en fisioterapia neurológica, fisioterapia musculoesquelética ortopédica, fisioterapia cardiopulmonar, fisioterapia geriátrica y fisioterapia pediátrica, que es la que nos vamos ahorita a enfocar principalmente. Pero, ¿qué es la fisioterapia pediátrica? En ella, pues, es una disciplina que se va a encargar de asesorar, tratar y cuidar a aquellos recién nacidos, niños y adolescentes que presentan alguna alteración general en su desarrollo o desórdenes en el movimiento, causados por enfermedades ya sea congénitas como también adquiridas. Y en la fisioterapia pediátrica también igual tenemos pues diferentes temas que se van a envolver en lo que es dentro de la fisioterapia pediátrica. Y en ella tenemos temas específicos como es el área ortopédica, como es el área neurológica, como es el área congénita y el área respiratoria. Recuerden que cuando tenemos nosotros un paciente puede ser que tenga una combinación de algunas de ellas, pero es importante que cada una pues tiene temas específicos que debemos de estudiarlos y trabajarlos, y ahorita nos vamos a enfocar un poco más al área de neurológicos, no sin quitarle ahora sí que la importancia a las demás, pero pues nos estamos enfocando ahorita un poquito más a la parte del sistema nervioso. Sí comentarles también que el hecho de que nosotros hablemos de fisioterapia, mi tema ahorita está involucrado para todo profesional de la salud que tiene atención con los niños, es decir, desde un maestro hasta un psicólogo, un terapeuta ocupacional, un terapeuta de lenguaje, todos tenemos que ver para la atención de un niño o de un bebito, pero que es importante nosotros conocer cómo lo vamos a poder manejar. Es decir, si a mí me llega un niño y bueno, entiendo su problemática que tiene, pues también tengo la capacidad de poder también canalizarlo con los profesionales correspondientes en caso dado de que lo requiera. Y entonces, ¿qué? Hablamos de lo que es el tema de las neurociencias. Y las neurociencias, como su nombre lo dice, es una ciencia que se va a encargar de estudiar la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso. Es decir, cómo interactúan los elementos cerebrales que van a dar origen principalmente a lo que es la conducta del ser humano. A eso es lo que queremos llegar, a lo que es cómo se va formando y evolucionando para que pueda dar esta función tan importante como es la conducta, con la finalidad principalmente de poder entender que en el ser humano cómo se va a originar el pensamiento, la inteligencia, la toma de decisiones, la conciencia, la interacción social, la percepción, el libre albedrío, cada uno de las funciones importantes que nos va a crear nuestra personalidad. Entonces, ¿por qué es importante las neurociencias para la fisioterapia pediátrica? Muchas investigaciones han señalado que las experiencias que nosotros, que un niño tiene tanto físicas, cognitivas, sensoriales, emocionales, todas ellas en las cuales va a estar expuesto un niño, van a ser muy importantes en cuestión de lo que es la organización neurológica del sistema nervioso central y también para el desarrollo del cerebro. ¿Qué viene esto importante? Que pues nosotros debemos de conocer cómo es el proceso del desarrollo cerebral. ¿Para qué? Para que nosotros al momento en que conozcamos y entendamos cómo se da este proceso, entonces nos va a dar una pauta para poder estimularlo o poder educarlo.
Entonces, por eso es que para mí, yo llevo un tiempo en el área de lo que es la parte de terapia pediátrica, en donde yo me puse a analizar que a veces cuando uno se empieza a formar en el ámbito de la fisioterapia, nos vamos pues encaminando a ciertas áreas y de repente pues perdemos de vista ciertas cosas importantes. Cuando llego al área de pediatría me doy cuenta que también es fundamental conocer muchos aspectos para poder atender a un niño, pero ¿qué debemos de conocer? Entonces, por eso quise manejar que el hecho de que nosotros sepamos qué pasa adentro del cerebro, eso nos va a ayudar mucho para poder lograr buscar un método de intervención que nos pueda apoyar y dar un mejor resultado al paciente. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de los aspectos neurobiológicos del desarrollo psicomotor. Quise ponerles esta imagen en donde yo quiero que observen lo maravilloso que es el sistema nervioso central. Es decir, ver cómo va evolucionando este proyecto arquitectónico tan importante en nosotros y en el cual... Disculpe, lo que pasa es que no podemos observar la presentación. No sé, ahorita que mencionó que tenemos que observar una imagen, eh, no podemos, bueno, yo por lo menos no puedo observarla, no sé los demás. Los demás... No, no se ve no estás proyectando tu pantalla. Sí, yo le estoy diciendo desde hace rato en el chat que no se ve la presentación. Ok, estoy hablando y no la ven. A ver, déjenme ver. ¿Por qué Pero no te la vemos ven? aquí, también es importante. Entonces, ahorita vamos a poder Gracias, hacerlo. Den. Es que compartí mi pantalla. Mm, ¿Ahorita están viendo mi presentación? Sí, ahí ya la ves. Sí, ahora sí. Sí, ya se ve, maestra. Sí, disculpen, yo aquí estoy tratando de que vean lo que estoy colocando. ¿Y ahorita ya la ven? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí. Ok, muchas gracias. Gracias, gracias. De verdad, interrúmpame cuando sea eso, mejor interrúmpame así como ahorita, ¿sale? Bueno, lo que yo les estaba comentando ahorita es que quería que vieran como que esta imagen que tengo proyectada, en donde estoy observando cómo se va estructurando este cerebro, o sea, su construcción arquitectónica que tiene, y le digo arquitectónica porque pues está bien formada, bien establecida, con esos surcos, con esas circunvoluciones, bien específico, todo bien medido, ¿no? Para que pueda, pues obviamente, estar en el espacio en el cual debe de estar, ¿no? Entonces, para mí, pues me parece una parte tan extraordinaria y que vemos en el lado derecho, que es una imagen en donde podemos ver en el niño cómo está formado el sistema nervioso, que pues abarca todo lo que es la parte de su cráneo, pero que si, por ejemplo, viéramos el que está a un lado, que es la parte en donde vemos que le falta espacio incluso, es un niño que tiene microcefalia y en donde vemos que pues empieza a ver pues toda una alteración porque no puede tener pues esa capacidad de lo que es el desarrollo y maduración del sistema nervioso por alguna situación que sucedió. Entonces me encantó poner esta imagen porque así me lo imagino. El hecho de que nosotros podamos ver que un niño en el momento en que nace y empieza a desarrollarse de la manera adecuada, pues vamos a tener todo lo que es esta evolución del sistema nervioso. Pero cuando hay alguna situación, alguna alteración, pues en ese momento es cuando vamos a empezar a detectar ciertas alteraciones, ciertas patologías en el niño. Entonces, ¿qué es el desarrollo psicomotor? Y el desarrollo psicomotor es la manifestación externa de la maduración del sistema nervioso. Es decir, esta manifestación externa se refiere principalmente que de manera visual, es decir, cuando nosotros la podemos observar, podemos ver pues la evolución de los hitos del desarrollo y entonces ustedes ven un bebito que está en patrón flexor, que es así como nace, pero que va evolucionando a las diferentes etapas
Y esas diferentes etapas son el hecho de que después pueda girar, después pueda sentarse, después del sentado viene el gateo, del gateo viene la bipedestación y de la bipedestación viene lo que es la marcha. Y entonces al momento en que nosotros observamos este tipo de cambios de evolución, podemos decir que su sistema nervioso está tratando de hacer lo correspondiente para poder pasar a diferentes etapas. Dentro del desarrollo psicomotor tenemos, estas divisiones que son recién nacido, lactante, preescolar, escolar y adolescente, en donde el recién nacido abarca de los 0 a los 30 días, el lactante es de los 31 días a los 2 años, el preescolar es de los 3 a los 5 años, el escolar es de los 12 a los, de los 6 a los 12 años y el adolescente es de los 13 a los 18 años, que algunas bibliografías lo manejan hasta los 15, pero se considera que todavía hay una adolescencia tardía hasta los 18 años de edad. ¿Qué pasa aquí? Que en cada una de las etapas que nosotros vamos evolucionando, vamos viendo que siempre va a haber una complejidad funcional en cuestión de todo lo que va a pasar en el sistema nervioso. Pero ahora nos vamos a otra definición que es la neuromotricidad. Y la neuromotricidad se refiere a lo que es la fundamentación neurobiológica de la expresión psicomotora. Es decir, si nosotros nos regresamos a la imagen anterior en donde yo les expresaba que el hecho de que nosotros veamos en el niño esos cambios del hito del desarrollo, pues cuando lo observamos podemos ver que pues está pasando lo correcto, ¿no? Pero ¿qué está pasando por dentro para que se puedan dar esos cambios? A eso se refiere lo que es la neuromotricidad, saber qué pasa de manera neurobiológica con todas las conexiones nerviosas, con todas las estructuras que se encuentran para que nos pueda dar esa evolución en los cambios del desarrollo de un niño. Entonces, ¿cuáles son las características principales del desarrollo neuromotor? Primero que nada, estas características es que debe de ser continuo, progresivo, irreversible y tiene una secuencia fija. Es decir, cuando el sistema nervioso se va madurando, todo lo que va pasando, es decir, el progreso de su desarrollo debe de tener una continuidad y que al momento en que hay una continuidad, la palabra que dice irreversible, significa que cuando nosotros ya tenemos una etapa bien establecida, por ejemplo, el hecho de que ya se pueda sentar, después del sentado viene el gateo. Y entonces en ese momento ya no nos podemos regresar a la fase anterior, sino que viene la que sigue. Y que tiene una secuencia fija. Y esa secuencia fija se refiere a que cuando ya está establecido no se puede regresar. Pero aquí puede haber una situación y por eso quiero hacer una pausa. El hecho de que así sea el desarrollo no implica que por alguna situación que llegue a pasar de manera externa se pueda haber una regresión. Y la única manera de hacer esa regresión es cuando hay una lesión después de que vamos con un desarrollo normal, pero pasa algo. ¿Qué es algo que puede pasar? Pues que el niño sufra una caída y tenga un traumatismo craneoencefálico. O que a lo mejor por alguna situación, un virus, una bacteria que llegó a su cerebro, involucre una serie de situaciones que provoque alguna convulsión, alguna situación que pase y que eso sí puede permitir que haya un retroceso. Pero si no lo hay, entonces siempre se va estableciendo progresivamente para llegar a diferentes hitos. Entonces, cuando nosotros queremos evaluar a un niño, siempre tenemos que tener en cuenta ciertos principios del desarrollo. Y estos principios del desarrollo, el primero es la velocidad que cambia por etapas. Es decir, que durante el primer año de vida y lo que es la etapa de la adolescencia, vamos a ver cambios muy importantes y rápidos. Es decir, vamos a ver muchos cambios. El segundo principio se refiere a la velocidad del desarrollo normal, es diferente de un niño a otro. A pesar de que tenemos específicamente tiempos en los cuales se debe de dar un cambio en el desarrollo, sabemos que cada niño es diferente y en cada uno va a tener una velocidad. No nos podemos pasar de ese periodo, pero sí saber que cada niño tiene su velocidad de desarrollo. Otro principio más es que la velocidad es diferente de un área a otra en una etapa del desarrollo. Es decir,
que aquí a veces nosotros debemos de considerar que aproximadamente entre el primer año de vida y el área del lactante, en esta parte vamos a ver más lo que es el desarrollo motor y que en la etapa, por ejemplo, escolar, vamos a ver más todavía el desarrollo cognitivo. El cuarto principio nos dice que el desarrollo progresa en dirección caudal cefálico. ¿Por qué nos dice caudal cefálico? Es decir, que va de abajo hacia arriba y que entonces dentro del sistema nervioso nuestra maduración se va haciendo de abajo hacia arriba. Empezamos con médula espinal, seguimos con tallo cerebral, después lo que es el diencéfalo y así sucesivamente para llegar a lo que es la corteza cerebral. El quinto principio nos habla de lo que es el desarrollo, que el desarrollo tiene como base la maduración del sistema nervioso, y esto es lo que estamos platicando. Ante todo, el hecho de que se vaya madurando el sistema nervioso, entonces también va a haber ese desarrollo en lo que es el bebé. Y el último principio que nos dice que el desarrollo no es paralelo al crecimiento, es decir, no siempre tiene que ir de la mano. ¿Por qué? Porque el crecimiento se puede dar, pero el desarrollo del sistema nervioso se puede quedar ahí. Y hemos visto a algunas personas que a lo mejor tengan experiencia ya con la atención de niños, podemos ver que a veces pueden llegar niños con parálisis cerebral, un ejemplo, y los niños son unos niños grandes, ya de 8 años, pero que su nivel de maduración del sistema nervioso se encuentra muy por debajo. Entonces puede suceder esto o puede suceder lo contrario, en el cual el niño puede estar atorado en el crecimiento musculoesquelético, pero su nivel de desarrollo cerebral puede estar bien y puede tener un área cognitiva bien. Entonces, por eso es que significa que no es paralelo. Entonces, hay que hablar de la primera infancia, porque esta que abarca desde el nacimiento hasta los 8 años, se considera como una de las etapas más significativas en la formación de un individuo. Por eso todo profesional que se dedica a niños debe de conocer perfectamente bien todo el proceso de la primera infancia. En ella se va a estructurar principalmente las bases del desarrollo humano y de la personalidad, y que se van a estructurar también lo que son áreas neurofisiológicas y neuropsicológicas que van a estar en pleno proceso de maduración. Por eso es importante que todo profesional debe de conocer cómo se va dando toda esta primera etapa, y que es la más fundamental para más funciones en un futuro. ¿Qué más debemos de conocer de la primera infancia? Ante todo, que está marcado un notable crecimiento físico, también igual va a haber un desarrollo sensorial y perceptivo, también igual en donde va a haber un crecimiento de diferentes habilidades que pueden ser emocionales, físicas, sociales, intelectuales, y que también es una parte muy importante en donde se da el desarrollo del lenguaje. El lenguaje que, bueno, tenemos una compañera que incluso acaba de dar un curso y un webinar gratuito, la licenciada Ares, que ella es enfocada al área de comunicación humana, pues nos habla de que el hecho de que nosotros desarrollemos el lenguaje y lo presente el niño, pues entonces nos está hablando de una gran capacidad de maduración del sistema nervioso. Porque recuerden que el lenguaje ya de manera completa pues involucra lo que es la corteza cerebral. Entonces el hecho de que nosotros tengamos esta función nos dice mucho. También hay otras áreas que nosotros se va a desenvolver en esta primera etapa, que es lo que es la capacidad de poder expresarse, de poder cantar, de poder bailar, de poder brincar, de poder interactuar con el medio ambiente, con las personas. Todo aquello que va a poder desarrollar en toda esta etapa que estamos hablando. Es importante poder ver diferentes etapas. Estas etapas yo las quise clasificar en 3, que es la etapa prenatal, perinatal y postnatal. Cada una de ellas tiene algo en específico. Debido incluso al tiempo que vamos a tener de esta plática, no vamos a poder adentrarnos mucho al tema, pero sí dar pues ciertos detalles que son importantes. Ojalá que después que tengamos pues otras charlas o algún curso, podamos platicar un poquito más de qué trata cada una de ellas. Pero ante todo siempre debemos de observar qué pasa. Dependiendo de la edad en la que llegue el niño,
nosotros tenemos que hacer una serie pues de preguntas, de poder llenar nuestra historia clínica y poder saber qué ha pasado desde la etapa prenatal hasta después del nacimiento, y entonces es importante que hay ciertas cosas que nos van a identificar que puede haber algo. Entonces, en ello, recuerden que cada una nos va a dar, van a tener ciertos factores que nos van a proporcionar si va a existir una buena maduración y desarrollo del sistema nervioso o no puede pasar. Entonces, hay que marcar mucho o recordar mucho que el desarrollo del encéfalo humano es aquel que va a comenzar entre la tercera y cuarta semana de edad de gestación. En ese momento ya está empezando nuestra estructura del sistema nervioso. Vean qué sorprendente es y qué tan importante es el hecho de que cuando alguien queda embarazado, desde el primer momento ya se tiene que empezar a actuar, porque desde pues antes del primer mes, o sea, empezando ya, pues empieza lo que ya es esa estructuración del sistema nervioso y que va a empezar a madurar. Entonces vamos a dividir en dos periodos importantes. Uno es el primer periodo, que es la etapa de la concepción, en donde está dentro del vientre y todo lo que va a pasar dentro del vientre para que se haga un desarrollo del sistema nervioso. Y el otro, que es el segundo periodo, que se le considera como lo que es la reorganización, que es cuando en ese momento, desde la gestación, pero también después del nacimiento, empieza a haber una serie de crecimientos dendríticos, axonales, la producción de sinapsis, también igual la sensibilidad de neurotransmisores que van a tener que intervenir para funcionamientos. Entonces, vamos a hablar de la etapa prenatal. Existe en esta etapa prenatal una serie de acontecimientos que cada uno nos lleva a ir madurando lo que es el sistema nervioso. Les quise colocar las fases en las cuales se da, pero bueno, desgraciadamente no nos vamos a poder adentrar mucho porque es un gran tema. Cada una de las etapas tiene sus temas específicos, pero entre todo, pues poder decir que existe lo que es la inducción de las células nerviosas, hay una proliferación celular, empiezan a migrar lo que es las neuronas, empiezan a ver lo que son las ramificaciones, la agregación neuronal, la diferenciación celular, empiezan a ver lo que son las conexiones, que es la sinaptogénesis, la mielinización, que se refiere a esa, yo le digo aceite, que va a ser importante para que exista una conducción nerviosa importante y que a través de esta buena conducción pues va a permitir que pueda haber ese funcionamiento. Y otro más que también es muy importante en esta etapa es la muerte celular, que en cierta forma fisiológicamente es algo normal. Hay tantas neuronas en el sistema nervioso al momento en que se está haciendo el desarrollo, que hay un momento importante en que debe de haber o desaparecer ciertas neuronas que ya no son fundamentales y que no son importantes, y por eso también se empieza a disminuir, pero no que sea algo malo, en el momento adecuado. Todo esto que pasa va a ser como la base principal para lo que es el aprendizaje, que esto nos va a llevar a que el niño pueda tener un buen pensamiento, una buena memoria, una buena percepción, una buena movilidad. Ante todo, sí quererles enmarcar que cuando nosotros estudiemos cada una de estas fases que yo les acabo de colocar, hay algunas que se deben de considerar importantes, porque incluso si existe alguna alteración en estas fases, puede haber ciertas alteraciones que el día de mañana, cuando lleguen nuestros bebitos, pues van a tener cierto padecimiento que se involucró desde el momento de la gestación. ¿Cuáles son los ejemplos? Por ejemplo, cuando nosotros estamos en la etapa de lo que es la neurulación, empieza lo que es la producción de lo que es el tubo neural. Si no hay un buen cierre de ese tubo neural, entonces vamos a tener espinas bífidas, vamos a tener padecimientos que se llaman mielomeningocele, también otras que, por ejemplo, tienen lo que es el retardo mental, y este principalmente se da cuando estamos en la etapa de la agregación neuronal. Hay otros importantes que cuando no hay una buena mielinización del sistema nervioso, entonces vamos a tener características del retraso del desarrollo. Entonces, cada una, si nosotros nos ponemos a analizar,
vamos a tener ciertos detalles que si se empieza a alterar en esa etapa, entonces vamos a tener algún tipo de padecimiento que cuando ya estemos nosotros haciendo nuestra historia clínica, pues debemos de conocer muy bien en dónde se dio la alteración y cómo lo vamos a apoyar después. La siguiente etapa que tenemos es la etapa perinatal y esta etapa se refiere a lo que es el nacimiento. En el nacimiento, que seguimos con la continuidad del proceso del desarrollo del sistema nervioso, tenemos algo muy importante. Hay darle más como énfasis a ciertas zonas que son las zonas subcorticales y entre ellas va a ser la médula espinal y el tallo cerebral. Estas dos estructuras, que si nosotros vemos el sistema nervioso, son las que se encuentran en los niveles más inferiores, son primordiales para lo que es la sobrevivencia y adaptación del niño al mundo desconocido. Recuerden que el niño está dentro de un vientre en donde pues está pues apapachado, se podría decir, de un líquido, está en una bolsita, ¿no? Y entonces él se encuentra protegido en ese momento. Pero en el momento en que nace, pues empieza una serie de acontecimientos que el niño, pues al final de cuentas en eso dice, ah, caray, pues ¿qué está pasando aquí, no? Y entonces el niño tiene que luchar a sobrevivir a ese nuevo ambiente en el cual se encuentra. Por eso es que en el momento de nacer y que empieza a respirar, pues bueno, es otro mundo, porque ya va a empezar a respirar ya a través de otro medio ambiente, ¿no? Entonces, por eso es muy enmarcado estas dos estructuras, que son lo que es la médula espinal y lo que es el tallo cerebral. En estas, recuerden que la médula espinal es una de las primeras fases en donde pues está envuelto toda la parte refleja y que va a ser indispensable para lo que es el niño. Por ejemplo, la succión de glución, que es una de las primeras cosas en las cuales el niño tiene que activar para poderse alimentar. Y tenemos pues el tallo cerebral, que es muy primordial, una donde se encuentran los pares craneales y la otra que a través de todo este proceso es aquel que nos va a permitir pues principalmente el paso de todo lo que es la información hacia áreas más importantes que se encuentran arriba. Yo quiero aclarar que cuando el niño nace tenemos una programación genética, es decir, que independientemente no necesita ahorita la influencia del entorno para que pueda actuar. Por eso es que es importante estas dos zonas subcorticales, porque nosotros ya tenemos programado cierta como información indispensable para que empiece a funcionar el sistema nervioso. Después, cuando ya viene el nacimiento y posterior a eso, requerimos de una influencia del entorno para que se pueda completar esa maduración. Por eso es que le llaman cableado cerebral, porque nos va a permitir que esa programación genética nos permita empezar con el funcionamiento del sistema nervioso y que por eso se considera esta parte como una etapa crítica, en donde si nosotros no hay una buena oxigenación cerebral y que no hay un buen adecuado nacimiento, pues entonces vamos a tener alteraciones importantes y por eso se le llama una etapa crítica. Entonces, cuando nosotros vemos lo que es el proceso de maduración del sistema nervioso, les comentaba que tenemos una programación genética, pero también igual vamos a necesitar de factores ambientales. ¿A qué se refiere? A que cuando nosotros tenemos nuestro sistema nervioso, las estructuras que se van desarrollando deben de estar bien adecuadas, pero también debe de haber una influencia del entorno y lo que son las experiencias que se van viviendo. ¿Para qué? Para que ante todo tengamos lo que es esa propiedad de tener un aprendizaje. Este aprendizaje, pues primero vamos a tener ese aprendizaje motor, pero también debe de haber un aprendizaje cognitivo, pero también debe de haber un aprendizaje comportamental. Y que gracias a estos factores se va a poder llevar a cabo pues estos tipos de aprendizaje. En la etapa postnatal, podemos ver que pues ya nació el bebé y después, ¿qué viene después? Primero pues saber que el cerebro de un bebé pesa aproximadamente un cuarto de lo que va a pesar en el adulto. Y entonces cuando hay un nacimiento en una condición adecuada, pues esto nos va a permitir que entonces los circuitos neuronales se puedan adaptar muy bien cuando exista
alguna situación para ya sea a un aprendizaje o algún tipo de contingencia. ¿A qué se refiere esto? Que la contingencia puede ser que puede haber alguna alteración después, pero que si hubo un buen desarrollo dentro de lo que es la etapa gestacional y que en el momento en que suceda puede haber posibilidades de que tengamos una estructuración mejor a que haya tenido deficiencias desde antes y sucede una lesión después y pues obviamente va a perjudicar más lo que es obtener mejoras funcionalidades en el sistema nervioso. Y yo quise enmarcar 3 funciones importantes que van relacionados en la etapa postnatal. Una de ellas pues es el sueño. El niño debe de tener un sueño adecuado y que sabemos que de acuerdo a las etapas que va pasando, pues sus sueños se van alargando cada vez más. Este sueño es indispensable porque nos va a proporcionar el hecho de que exista una buena maduración del sistema nervioso y ante todo la consolidación de la memoria a largo plazo. Otro más que tenemos importantes es la nutrición y que en ella, pues al momento en el que nace, una de las características que debe de haber es el que exista lo que es la nutrición a través de la leche materna. La leche materna contiene muchos ácidos grasos que son indispensables para la maduración del sistema nervioso y que nos va a provocar también igual adecuar lo que es el sistema inmunitario y algunas funciones psicológicas. Otro más que tenemos aquí es el rol del afecto y que tiene una parte muy fundamental en lo que es la maduración neurobiológica, tanto del desarrollo emocional como motriz y cognitivo. Es decir, ¿por qué este rol juega mucho? De hecho, hay muchos artículos que nos mencionan que la parte del amor, la parte de que nosotros queramos incluso tener ese bebé, va a provocar también que existan mejores evolución de lo que es el sistema nervioso. Y ya existen artículos que dicen que esto es algo muy fundamental y que si no lo hay, pues también va a haber ciertos atoros en la maduración del sistema nervioso. Por eso es que quise como darle énfasis a estas 3 factores importantes que después de lo que es el nacimiento, pues nos va a poder llevar principalmente a que si todo se lleva de una manera adecuada, pues no vamos a tener alteraciones en la maduración del sistema nervioso. Vamos a hablar de otro tema importante que es la neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad, creo que pues es un tema que pues yo creo que todos ustedes lo conocen y en el cual saben a lo que se refiere, ¿no? Que ante todo pues es una capacidad biológica que tiene el sistema nervioso de poder hacer modificaciones en los procesos básicos tanto de la estructura como del funcionamiento del sistema nervioso. ¿Para qué sirve esto? Para que el sistema nervioso pueda tener esas adaptaciones que debido al entorno en el cual se encuentre o también igual ante una patología o algún tipo de cambio fisiológico. Entonces es muy padre la neuroplasticidad porque es aquella que nos va a permitir pues que pueda ver que todo lo que está dentro del sistema nervioso pues pueda funcionar de la mejor manera. Pero si existe alguna lesión, entonces va a tratar de buscar nuevas conexiones y que incluso ha habido estudios principalmente en el área de la corteza cerebral, que alguna neurona que estaba dedicada a hacer alguna función pueda reemplazar y hacer otra. No necesariamente tiene que ser exactamente lo mismo. Y algunos autores manejan divisiones de lo que es la plasticidad cerebral. Manejan lo que es la plasticidad del desarrollo, la plasticidad adaptativa y la plasticidad reactiva. En la plasticidad del desarrollo es muy necesaria porque pues es la que se dedica principalmente al proceso madurativo del sistema nervioso. La plasticidad adaptativa es necesaria para lo que son las fases del aprendizaje, pero la plasticidad reactiva es aquella que es muy importante porque es la que va a intentar compensar por daños producidos por una lesión en el sistema nervioso. Entonces, un ejemplo es que a pesar de que nosotros le damos mucha importancia a la plasticidad del desarrollo porque es la que nos interesa, en donde se va haciendo una evolución del sistema nervioso, cuando llega a suceder alguna lesión, es decir,
el sistema nervioso está desarrollado, pero de repente hay algo que lo va a alterar. Esa parte que lo altera viene lo que es la plasticidad reactiva, en donde obviamente hay una reacción, pero ante ello buscar una forma de que exista otra vez un aprendizaje a lo que le llaman pues la plasticidad adaptativa, tener esa capacidad de poder lograr que existan nuevas funciones, bueno, nuevas conexiones para que existan nuevas funciones. Quise ponerles pues esta diapositiva de cómo está conformado nuestro sistema nervioso. Es como de manera simbólica porque nosotros entender que en la arquitectura del sistema nervioso tenemos áreas que nosotros le decimos corticales y las áreas no corticales. En las áreas corticales, que como su nombre lo dice, entabla lo que es la corteza cerebral. Y en las áreas no corticales, pues es todo lo que se encuentra por debajo de lo que es la corteza cerebral. Entonces, bueno, creo que aquí tengo. Entonces, cuando yo hablo de esto, lo que yo me imagino es que desde que nosotros estamos en la parte inferior del sistema nervioso que les hablaba en un principio, siempre nuestra maduración va a ir de abajo hacia arriba. Entonces, la médula espinal está manejada como el nivel más inferior pero fundamental, y de ahí vamos pasando a lo que es el tallo cerebral. Después del tallo cerebral tenemos centros reguladores como son los ganglios basales y el cerebelo, tenemos también el diencéfalo y para último llegar a lo que es la corteza cerebral. Es esto que va de abajo hacia arriba. Yo lo entiendo que el hecho de que se empiece a madurar todo este puentecito, yo me lo imagino como un árbol que debe de tener pues esa alimentación necesaria de la raíz para que entonces pueda haber algo frondoso. Si nosotros no tenemos una buena cimentación y que después de eso no se empieza a estructurar de la manera adecuada, entonces nuestra corteza cerebral va a tener alteraciones. Por eso, cuando nosotros vemos evaluaciones, tenemos que checar cómo se encuentran estos niveles de maduración para saber incluso y entender por qué a lo mejor no funciona arriba bien. Entonces, el hecho de que nosotros podamos conocer que tanto las estructuras corticales como las no corticales van a ser muy importantes para lo que es la base psicobiológica, tanto del comportamiento motor, cognitivo y comportamental del niño. Y vean aquí, esta parte, bueno, esta imagen me gustó mucho porque así me imagino el sistema nervioso cuando está trabajando de la manera adecuada. Es decir, que en el momento en que está viendo todo un proceso que está trabajando adecuadamente, pues se van encendiendo las estructuras nerviosas y están trabajando bien. Es decir, que las conexiones que están aquí involucradas, los neurotransmisores que están involucrados, van a trabajar, se van a estar regularizando para que pueda haber diferentes funciones indispensables para poder, pues, ahora sí que vivir. Entonces, hablando de lo que es el proceso madurativo, como su nombre lo dice, es un proceso que va a tener una gran complejidad y es aquella que va a suceder desde la etapa gestacional a lo que es la etapa adulta. Y que el hecho de que cuando los tiempos en los que va procesándose la maduración del sistema nervioso, si se van dando de la manera adecuada, pues esto nos va a permitir que cuando exista una posible lesión, que puede haber, también igual incluso puede haber esa posibilidad de que se pueda estructurar para que existan en lo que es la etapa del desarrollo posibles limitaciones que pueden afectar en un futuro. Entonces, entre más podamos tener un proceso madurativo del sistema nervioso más adecuado, pues eso nos va a permitir que si existe una lesión, esa lesión no perjudique tanto para algo posterior. Les coloco aquí los niveles madurativos evolutivos del sistema nervioso. Para mí es fundamental poder detectar cuando estoy atendiendo a un niño en qué nivel de maduración se encuentra. Estamos hablando principalmente de niños que tienen algún padecimiento o algún tipo de patología neurológica. Entonces, cuando me llega un niño, yo primero que nada identifico como en qué nivel madurativo evolutivo se encuentra.
Y entonces el primero que tenemos es la médula espinal, tallo cerebral, mesencéfalo, tenemos el diencéfalo y lo que es la corteza cerebral. Cada uno de estos niveles va a tener algo específico, que también igual, pues bueno, no vamos a poder adentrarnos mucho a cada uno de ellos, pero sí mencionarles un poquito de cada uno. Esto pues lo trabajamos mucho ya cuando estamos en el diplomado de neuromotricidad. Bueno, ya vamos trabajando cada uno de ellos para que podamos entenderlo e identificarlo. Pero en la médula espinal, que es aquella como nuestro primer nivel, es donde pues está lleno de reflejos, hay esta área propioceptiva que se va formando también, en el cual empezamos también en la parte motora a tener lo que es el control de cuello. Después tenemos lo que es el tallo cerebral, que es que tenemos en esta parte, y en donde en ella principalmente, bueno, obviamente tenemos los pares craneales que son muy fundamentales, porque esto nos va a dar lo que es la parte sensoromotora del sistema nervioso. También igual es la que conecta con un área importante que es el cerebelo, que nosotros lo tenemos aquí en la parte posterior del tallo cerebral, o se encuentra por detrás del tallo cerebral, que va a estar involucrado mucho en su sistema regulador motor, pero también muy importante para áreas comportamentales. También en esta parte podemos involucrar lo que es el control de tronco. En él también empieza a ver lo que es el trabajo sensorial, la discriminación sensorial. Yéndonos un poquito más arriba tenemos lo que es el mesencéfalo, que a pesar de ser parte de lo que es el tallo cerebral, lo separamos un poquito porque tiene muchas características el mesencéfalo. Ante todo, lograr una buena adecuación de lo que es la integración sensorial. En él también se maneja todo lo que tiene que ver con esas funciones de lo que es el gateo, esas rotaciones tangenciales que se pueden hacer. Un ejemplo es cuando un niño pues puede rotar sin problemas, sin necesidad de que se tenga que caer, ya tiene muy buen equilibrio y manejo de su cuerpo. Después nos vamos con áreas más arriba, que es el diencéfalo. Y el diencéfalo, que están los ganglios basales, que está el tálamo, en el tálamo, que es un área muy importante para lo que es el establecimiento de todo lo que viene de las áreas sensoriales, y que como que va a hacer que lo adecue para poderlo pasar a niveles más superiores. También aquí, pues, hacer un poquito como énfasis de que, bueno, también tenemos a nuestra compañera Lynn, que es parte también del equipo de INCRI, el cual, pues, se ha dedicado mucho a estudiar todo lo que tiene que ver con la estructura del tálamo. Y si supieran que a pesar de ser una estructura tan pequeñita, este tálamo tiene otras estructuras importantes que cada una de ellas está involucrada para algo en específico. Entonces, ella también se dedica pues a dar este tema y ojalá que pronto nos pueda compartir un poquito más de qué trata esta estructura que es muy indispensable. Después tenemos lo que es la corteza cerebral, que es la parte final, y en la cual pues en ella pues es pues la madre, es decir, ella es la que ordena que se pueda ejecutar todo. Pero lo que yo quiero que ustedes vean y que yo entendí de un tiempo para acá, pues es que si nosotros no tenemos un buen funcionamiento de la parte inferior, por más que quiera hacer la corteza, pues no lo puede hacer. O sea, es decir, va a hacer lo más que se pueda. Va a tratar de mandar pues todas esas respuestas de la manera en que puede integrarse. Pero si nosotros podemos estimular las estructuras que a lo mejor se encuentran deficientes o inmaduras en la parte inferior, vamos a poder involucrar que nuestra corteza pueda trabajar de mejor manera. Entonces, por eso es que me gustó colocarles esta imagen con los diferentes niveles de maduración, porque es aquella que si nosotros estudiamos cada una, créanme que vamos a poder identificar en el momento en que tengamos un niño y en el cual lo estamos observando y estamos analizando todo de manera integral, saber más o menos en qué etapa de maduración se encuentra. Ojo, también es importante que los niños no necesariamente tienen que estar enfrascados en un nivel, sino que ellos pueden desarrollarse completamente hasta la parte superior, pero que ante todo pues puede ver ciertas alteraciones abajo. Entonces, aunque esté en área de corteza cerebral, no implica que no podamos trabajar con las partes inferiores, sí se puede. Entonces, los efectos de las estrategias fisioterapéuticas en el sistema nervioso nos comentan que es importante ver
que todo tipo de intervención que nosotros conozcamos la debemos de comenzar ante todo lo antes posible. Esto con la finalidad de que siempre estén orientadas a promover todo proceso neuroplástico. ¿A qué se refieren esos procesos neuroplásticos? En el que, dependiendo el tiempo, la extensión y la localización de la lesión, es como se va a poder lograr ver cuánto proceso neuroplástico se va a poder realizar. Si estos tres factores que están involucrados están a lo mejor más tiempo, pues van a proporcionar un tipo de patología, pero a veces no solamente una, sino que puede ser una combinación de varias, y que por eso nosotros debemos de saber qué tipo de intervención es la más adecuada. Me regreso un poquito. Nosotros conocemos diferentes técnicas fisioterapéuticas, desde las más antiguas hasta a lo mejor algunas más modernas. Entre ellas está Bokta, está Brunstrom, está Rudd, está Kabat, está Bobat, y tenemos lo que es la metodología BNB. No puedo dejar de hablar de ella, esta metodología que a lo mejor para algunos no la han escuchado, es la metodología Behavioral Neurological Base, que el autor es nuestro presidente, el licenciado Cuauhtémoc Vargas Genis, en el cual yo aprendí en el diplomado, en el cual pues primero como alumna, pues yo recibí la información y me certifiqué en ella. Cuando la conocí no significa que las otras les pierda la importancia. Cada uno de los autores nos da algo específico en el cual pues hicieron investigaciones y bueno, por eso forman parte hoy en día, porque pues dan ciertos resultados. La metodología BNB también me ha ayudado mucho porque combina ciertas técnicas de neurofacilitación con integración sensorial, que me ha ayudado mucho a poder primero detectar que a través de una evaluación en qué nivel se encuentra madurativamente el sistema nervioso en ese niño, y que a través de eso yo pueda elegir a lo mejor la metodología BNB y que después la pueda combinar con otra. Recuerden que hay artículos que nos mencionan que nosotros no nos debemos de enfrascar con una sola metodología. Va a depender mucho de cómo se encuentra el niño, cuánto es la extensión de lesión del sistema nervioso, y sobre ello pues poder escoger alguna metodología que me pueda funcionar. ¿Qué es lo padre de esto? Entender que nosotros no podemos poner una metodología al ahí se va, o que hoy le pongo una cosa, mañana le pongo otra, pasado mañana le pongo otra, no, sino que es importante siempre llevar, todo tratamiento debe de ser sistematizado, dosificado durante un tiempo, y que después debemos de hacer evaluaciones para nosotros y saber si realmente eso nos está funcionando. Entonces, por eso para mí es importante mencionarlo, porque a través de ello yo he aprendido a tratar de poder observar mejor al niño, y que a través de ello poder saber dónde le puedo llegar y si esta metodología me ayuda. Entonces, siempre a todos los compañeros que se encuentran cerca de mí y que me gusta compartir lo que yo sé, pues siempre les digo eso. No soy experta en cada una de las metodologías, no, o sea, considero que todos tenemos como cositas que seguimos aprendiendo en la actualidad, pero lo que sí es que si sabemos utilizar alguna que otra de una manera más adecuada, primero saber por qué la estoy usando, qué me está sucediendo en el sistema nervioso cuando yo estoy haciendo una estimulación. Si estoy haciendo un choque articular, ¿por qué lo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo a esa velocidad, a esa intensidad? Si le estoy colocando un aroma, ¿por qué le estoy colocando un aroma? Si le estoy colocando estimulación visual, ¿por qué eso lo hago? Si le estoy haciendo un seguimiento visomotor para entrenarlo, ¿por qué lo estoy haciendo? O sea, hay cositas que a lo mejor nosotros colocamos en nuestro área laboral, pero que es importante ante todo saber por qué lo estamos haciendo, y que a través de eso nuestros métodos de intervención que estamos colocando nos pueda llevar a un resultado más favorable, no solamente para el niño, sino también incluso para la gente que rodea a ese bebito, ese niño, porque nos cambia la vida a todos, ¿no? Ante todo sabemos toda la situación que envuelve, desde lo que es un bebito que lo padece, obviamente, esa persona, pero que al final de cuentas todo lo que involucra alrededor. El tiempo es algo que también es muy importante. ¿Por qué? Porque es el que es como la clave en la cual nos va a poder influir mucho en el resultado de lo que queremos en el sistema nervioso. Se ha establecido que de hecho el primer año de vida es el más fundamental, es decir,
Y si a nosotros nos llega un niño que se encuentra menor de 1 año, tienen grandes posibilidades de cambios, incluso hasta poder evitar una discapacidad que va a poder presentar en un futuro. Por eso es muy indispensable que antes del primer año de vida se pueda realizar algo y que estas respuestas neuroplásticas se van reduciendo tanto con la edad, pero también con la extensión de la lesión. Entre más extensa esté la lesión, pues menos posibilidades hay de cambios que se puedan dar en el sistema nervioso. Algunos investigadores han comentado que existe una ventana crítica para que exista una buena plasticidad del sistema nervioso, o sea, para que haya un buen funcionamiento, está aproximadamente entre los 0 a los 3 años. Es decir, que en este tiempo tenemos grandes posibilidades de evitar pues una situación posterior. ¿Por qué les comento esto? Porque hoy en día, actualmente, es increíble que todavía podamos escuchar que mamás llegan a nosotros. Yo estoy en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que es un instituto pues grande en donde llegan pues muchas personas para apoyo, porque han estado pasando por diferentes áreas, clínicas en sus estados o centros de salud, y que no nos han podido apoyar mucho, y de repente pues tienen la necesidad de buscar algo pues más especializado, y por eso pues algunos llegan a lo que es el instituto. Y que todavía me da curiosidad escuchar que llevan a sus hijos en tiempos de, o sea, más bebitos, o sea, de meses, y que nosotros como profesionales de la salud les inventamos todo menos ayudarlos, ¿no? O sea, no les damos la orientación necesaria, nuestro sistema de intervención tampoco es el más adecuado, porque a lo mejor no lo sabemos. Tampoco es juzgar de que por qué no lo hacen, ¿no? Sino simplemente creo que es importante que todos tengamos que conocer lo que está pasando en ese niño, y que si llega a nuestras manos en tiempos adecuados podamos apoyarlo, porque si no lo sabemos, pero aparte no los apoyamos para canalizarlos a otras áreas en el momento principal o primordial, pues entonces va a tener menos posibilidades ese niño de poder avanzar, ¿no? Entonces de repente ya nos llegan niños de 1, 2 años, 3 años de edad, y en donde ya se encuentra establecida la lesión, y es más difícil de poder pues darle un cambio a esa plasticidad que se pudo haber hecho en un momento importante, ¿no? Por eso es que se los comento. Yo sé que todos ustedes, los que están aquí adentro del webinar, que de verdad me sorprenden mucho las personas que están aquí, yo sé que lo hacen porque siempre quieren conocer más, quieren ver pues qué puedo aprender más, el que a veces nos metamos a conferencias y todo, algo nos llevamos, ¿no? A veces más, a veces menos, a veces ya lo sé, a veces lo vuelvo a recordar, lo vuelvo a escuchar, pero ante todo se nos queda algo, que eso es lo mejor, ¿no? Y por eso sé y estoy 100% confiable de que todas las personas que se encuentran aquí conmigo, pues les gusta aprender, ¿no? Y por eso es que se los comento, porque nosotros nos gusta siempre capacitarnos, saber cómo podemos seguir actuando con nuestro paciente, y pues ante todo el hecho de poderle ofrecer que lo que le voy a dar pueda tener resultados y pueda haber una mejor calidad de vida en el paciente. Les quiero mencionar algunas investigaciones que yo encontré cuando estuve yo preparando el tema, y en el cual pues uno de los neurocientíficos que ahorita actualmente se encuentran reconocidos, que es Kandel, en el año de 1997, él comentaba que el cerebro es aquel que se encuentra apto para poder tanto aprender como estructurar lo que es el lenguaje. Ese lenguaje puede ser escrito o hablado, o incluso algún idioma diferente, o sea, el idioma que nosotros vamos a aprender. Pero que existe un periodo sensible para que nosotros podamos adquirir este lenguaje, y en el cual comenta que es de los 2 a los 8 años de edad, que después de los 8 años no quiere decir que no se pueda establecer, pero cuesta más trabajo y a lo mejor no se pueda dar completamente. Entonces, esta es una investigación en donde comentaba que incluso en ese periodo sensible, el niño tiene esa capacidad de aprender incluso hasta 2, 3 idiomas, y que el área en el cual, aprendemos el español, también en esa área está involucrado otro idioma. Cuando ya lo hacemos más adultos, hay otras estructuras que nos van a ayudar para que pueda haber otro aprendizaje de otro idioma, pero bueno, ya serían otras estructuras que están involucradas.
Otro estudio también igual que se me hizo muy interesante es un estudio realizado en orfanatos sobrepoblados de Rumania y en el cual encontraron cientos de niños los cuales no tenían como interacción con el entorno, se la pasaban todo el tiempo acostados, ellos tenían hambre, no tenían una atención, no había juego, no había comunicación. Entonces, ellos se dieron cuenta que más o menos entre los 2 a los 3 años de edad, estos niños no caminaban, no hablaban, no jugaban, no interactuaban con nadie. Entonces, para que nos demos cuenta la importancia que tiene, pues, todo lo que son esos factores del entorno y de las experiencias que nosotros tenemos, también lo que conlleva de la parte de afuera, no solamente lo que pasa adentro, sino porque necesitamos todo el entorno también para lo que pasa adentro. Y entonces se dieron cuenta cuando escanearon el sistema nervioso, en donde se demostró una inactividad en los lóbulos temporales, los cuales pues son primordiales para habilidades auditivas, lingüísticas y emocionales. Estos niños después pues los dieron en adopción a familias canadienses y entonces se dieron cuenta que no lograron tener un desarrollo acorde a su edad cronológica. Otro tema importante es que investigadores como lo fue Rolf del año 2000, él hizo o comentó que al momento de hacer unas investigaciones en cuanto a la organización del desarrollo en los primeros años de vida, se dio cuenta que así como es importante las habilidades sensoriales, motoras, cognitivas, también igual son importantes las habilidades emocionales, y en el cual creó 2 principios importantes para esta área en específico que es la emocional. En la primera nos dice, principio de unidad. Disculpa, maestra, no se ven bien las diapositivas. Tal vez sea su internet porque yo, bueno, particularmente se ve bien la diapositiva en mi pantalla. Bueno, gracias. Sí, creo que, bueno, estoy con el Wi-Fi de aquí de mi casa, pero no sé por qué está fallando. ¿Ya la están viendo bien? Yo sí la veo bien. ¿Sí? Sí, yo particularmente también la veo bien. Sí, yo también. Gracias. Como quiera, chicos, les comento si me escuchan bien, les puedo pasar la presentación independientemente de la grabación que se está haciendo, porque, bueno, están grabando, lo van a pasar después, INCRI, las compañeras que nos ayudan a la parte de la publicidad, lo sacan después, pero si no, también igual me pueden escribir a mí, al ratito, al finalizar les doy mi contacto, y con mucho gusto también les paso la presentación, o si quieren ya verlo más particular conmigo, también igual les podemos resolver dudas, ¿saben? Bueno, sí, en los principios fundamentales del área emocional que decía este autor, el primero decía el principio de unidad y dice, el organismo se desarrolla como un todo y que uno o más sistemas no pueden desarrollarse de manera independiente, por lo que el desarrollo de las habilidades emocionales también está relacionado con la estructuración neurológica. Él comentaba que el sistema nervioso no se puede ver por partes, entonces no podemos decir que, no sé, el tallo cerebral es el que se dedica a la integración sensorial, el sistema límbico a la parte emocional, lo que es el área de la corteza cerebral, el área cognitiva, sino que todos tienen es un conjunto, trabaja de una manera integral para que pueda haber una función, una habilidad, una capacidad. No se pueden ver de maneras independientes y que pues que si nosotros trabajamos todas las áreas, bueno, que todas las áreas se encuentren bien, entonces va a haber una buena función de lo que es el área emocional. Su segundo principio nos dice, principio de la complejidad emergente. El desarrollo se caracteriza por la direccionalidad hacia una mayor complejidad y por el cambio cualitativo, que hace con que una nueva conducta emerja de elementos existentes y a la vez muestre propiedades emergentes, los que nos lleva a prepararnos para la complejidad ascendente de las habilidades emocionales y sociales. Y así de que dice ¿no? Que ante todo el decir complejidad emergente significa
que si el cerebro desde la parte se encuentra bien desarrollada, de la parte inferior hasta lo que son niveles superiores, entonces siempre va a estar listo para cualquier situación que se presente. Un ejemplo, yo me puedo enojar mucho ahorita y con ganas de querer golpear a que se encuentre enfrente. O sea, al que me hizo enojar quiero, no sé, matarlo, ¿no? Y si tuviera una pistola, a lo mejor a un lado le disparo. Pero obviamente ese es como lo que a lo mejor estamos imaginando. Pero hay estructuras que nos van a ayudar a decir, espérate, o sea, si tú descargas todo tu coraje en agarrar una pistola y disparar, sabes que lo vas a matar y te vas a ir a la cárcel y ya te amolaste, ¿no? Entonces, hay momentos en los que nos comentan que esa regulación emocional se va a dar por también igual por todo lo que se va trabajando de manera de experiencia, y que esos aprendizajes nos ayudan a que cuando hay una situación a lo mejor que no se ha vivido, que no hemos experimentado como tal, pueda llegar a hacer que nosotros regulemos, atendamos eso y no cometamos a lo mejor alguna situación que a lo mejor en ese momento podría suceder. Tenemos algunos ejemplos. Bueno, yo quise colocar unas imágenes de unos pequeñitos que trabajo en el Instituto de Rehabilitación, o en algunos ya no los trabajo, pero yo lo que quiero que vean es que tenemos que verlos como un todo. O sea, es decir, vean primero pues el niño, qué padecimiento tiene, cómo llega, cómo se encuentra, cómo se siente, vean su expresión, a veces pues de tristeza, a veces de que están desesperados, frustrados, tienen ansiedad, o sea, muchas cosas que nosotros podemos observar en un niño, si cognitivamente se encuentran bien, si no lo encuentran, si están ausentes, si no. O sea, tenemos diferentes casos en los cuales nosotros tenemos mucho que observar en cada uno de ellos. Un ejemplo, por ejemplo, este niño que tenemos aquí sentado es un niño que tiene una lesión de traumatismo, tuvo un traumatismo craneoencefálico debido a un disparo que le dieron en la cabeza. Esto fue dentro de la casa, hubo un disparo y le cayó a él, ¿no? Entonces, es un niño que ya está entre preadolescente, y entonces todo lo que conlleva, ¿no? Desde un inicio que el médico nos comenta que no va a tener mucha evolución, pero a la vez, vean, ahorita, por ejemplo, está en posición sedente, algo que no pensábamos que pueda realizar, pero cuando existe una buena evaluación y le damos una intervención más multidisciplinaria, ese niño puede lograr muchas cosas que en un principio se pensaban que no se iban a lograr. Pero también de qué depende mucho tanto del trabajo en equipo multidisciplinario, pero también igual de todo lo que va a conllevar la parte familiar, ¿no? Ese apoyo que debe de haber para que pues ese niño pueda tener una mejor evolución de acuerdo al el problema que tiene en ese momento, ¿no? Entonces, por eso mi plática, a pesar de que diga fisioterapia, o sea, que es decir, de terapia física, yo sí quería pues comentar que el hecho de que nosotros tengamos una comunicación con el terapeuta del lenguaje, con el terapeuta ocupacional, con el médico tratante, nos va a ayudar muchísimo, porque entre todos vamos a poder dar un objetivo, que es tener mejores resultados para el paciente. Entonces, si lo queremos trabajar de manera individual, no todo podemos hacer nosotros. No podemos, sí nos creemos superhéroes, pero también igual debemos de reconocer que hay algunas deficiencias que nosotros vamos a tener en determinadas áreas, y que por eso existen cada una de las profesiones en donde cada quien estudia lo que es indispensable para su área, y entonces saben perfectamente bien cómo le van a llegar, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta mucho tener comunicación con los diferentes profesionales que están conmigo, y hacerles ver incluso que pues el niño requiere atención psicológica, psiquiátrica, a lo mejor que el médico de habitación me encamine un poquito más, que me explique un poquito más si no le entiendo a la lesión, si podemos a lo mejor cambiar el método de tratamiento, si puedo evolucionar en otras cosas, y esto pues también nos hace que podamos crecer todos, ¿no? Ante todo, pues lo que queremos es el resultado con el pequeño. Y otro ejemplo más, por ejemplo, esta pequeñita, me llamó mucho la atención, es una niña con parálisis cerebral, en este tiempo ya tenía 9 años, y quiero que vean su carita de ansiedad. Ella le hicieron unas tenotomías en los músculos del tendón de Aquiles para poder hacer un alargamiento para que pudiera tener una mejor marcha.
Entonces, si nada más nos vamos con la situación, pues le hicieron una cirugía y en el cual nosotros tenemos que tratar de poder rehabilitar esa parte para que pueda caminar. Ese es el objetivo. Pero el hecho de que podamos involucrar más cosas nos va a ayudar a que esa niña pueda, pues, caminar. Porque en el momento en que la acostamos en un colchón y le queremos mover, vienen de ver que casi llegaba el policía porque decían que no sé qué pasaba con esa niña de que gritaba tanto, no quería que la tocáramos, o sea, no la podías ni tocar, ¿no? Entonces empiezas a comprender que hay otras cosas en ella que le están pasando, ¿no? ¿Por qué ese miedo? ¿Por qué ese temor? Incluso para tocarla. Y cuando empiezas a preguntarle incluso a ella y te pones a platicar o a hacer otras cosas, pues empiezas a entenderla más. Llegó un momento en que pues nosotros en el instituto tenemos el Locomat, que todos lo conocen, y entonces vean, ella no necesitaba el Locomat porque pues realmente se para ella solita, no necesitaba ni siquiera tener los aditamentos que son necesarios para la marcha, pero el hecho de llevarla a otro ambiente en donde es un robot que es muy conocido y así muy reconocido, pues la niña le emocionó, ¿no? Entonces empezamos también a ver dónde está la situación y sobre ello pues poder ayudarla, ¿no? Y aquí tenemos otra pequeñita que ella, por ejemplo, si nada más con la pura postura, ustedes se dan cuenta pues que está en nivel médula espinal, porque bueno, cognitivamente no se encuentra, no se mueve, así como ustedes la ven, pues prácticamente se encuentra así. ¿Qué le vamos a ofrecer a un niño que se encuentra con estas características? Entonces, esto es lo padre de nosotros conocer un poquito más el proceso del sistema nervioso y cómo vamos a ir empezando a trabajarlos para que podamos tener ciertas respuestas. Quiero mostrarles estos videos. No sé cómo. Ahí está. Y quiero que chequen que cuando nosotros nos llega un niño, yo regularmente les digo que lo acuesten y que veamos cómo se mueve, ¿no? Entonces, desde que ustedes observan cómo es su postura, en el que el niño a lo mejor tiene esa necesidad de quererse mover, pero no puede. Hay algo que le impide tener ese movimiento. Había un tipo de llorar, pero no se escucha, no sé por qué. Pero bueno, vean el entorno de cómo está él, no puede tener una facilidad, él tiene una cuadriparesia espástica, es una parálisis cerebral, y bueno, vean el empuñamiento de sus manos, y entonces así nos llegan, ¿no? O sea, así los observamos y qué es lo que vamos a trabajar, ¿no? Si nada más lo vamos a mover y ya, o qué le podemos ofrecer a ese niño. Aquí tenemos otro pequeñito, en el cual también observen desde que llega cómo es su postura, el empuñamiento de las manos, que los miembros inferiores no hay un movimiento, tiene una sonda gástrica, tiene estrabismo, un poquito marcado lo que es el reflejo tónico asimétrico de cuello. O sea, hay muchas características que nosotros desde que nos llegan observamos y sobre ello trabajamos. En los diplomados que imparto, tengo este caso clínico que la verdad tuvimos una evolución muy bonita en este niño. Sabemos que a lo mejor no vamos a hacer que caminen, pero sí darles una mejor calidad de vida y la verdad es que la mamá quedó muy contenta en 3 meses que se trabajó a ese pequeñito. Otros ejemplos más que tenemos me sorprendió porque es un niño que aquí ya está un poquito más avanzado, lo trabajamos con la metodología BNB y en el cual era un niño, ahí todavía tiene parte del patrón, pero tenía un opistótonos, que es una forma de C, pero de manera contraria, y entonces la mamá no lo podía trabajar porque todo el tiempo también PC, cuadriparesia espástica y todo el tiempo pues arqueado, ¿no? Pero en el momento en que le trabajamos la técnica, tuvimos la posibilidad de que incluso el niño se pueda mover, ¿no? Que empiecen a romperse todas esas ataduras que tiene y que a través de la estimulación adecuada, pues podemos ayudar a trabajarlos mejor y que puedan tener mejores resultados. El hecho de que él se pueda mover por él solo implica que sí hay una neuroplasticidad y una maduración en el sistema nervioso. ¿Cuánto? Ya tendríamos que hacer un estudio para poder observarlo. Y aquí tenemos otra pequeñita, ella tiene 8 años en ese tiempo, y entonces ese fue el primer día, se le toma un videíto para ver cómo está, cognitivamente te pone atención,
pero vean cómo se encuentra su área motora. ¿Alguien quiere hablar? Andrea, ¿quieres hablar? No. Ok. Aquí tenemos otro ejemplo. Andrea, ¿quieres hacer una pregunta? No, perdón, disculpe, fue error de dedo. No, no te Gracias. preocupes. Ok. Y tenemos otro ejemplo. Este fue uno de los que trabajé como 2 años con la metodología BNB. La mami nos hizo favor de prestarnos las fotos también para la situación académica. Y entonces yo quiero que ustedes vean cómo la niña tuvo un desarrollo normal, es decir, iba dentro del desarrollo estructurándose bien, funcionando bien, pero no se pudo detectar que había algo, ¿no? Y eso pues obviamente se pasó desapercibido porque no sabemos exactamente cuál fue el problema que desencadenó unas convulsiones. La niña empezó a convulsionar, tuvo un paro cardíaco y entonces la llevaron a cuidados intensivos, le hicieron una cirugía y bueno, este fue el resultado. El resultado fue, vean toda esta parte que ya no tiene lo que es parte del cerebro, solo quedó de como 3/4 partes del cerebro y que a través de la metodología BNB y también igual combiné incluso Vocta, me ayudó mucho a mejorar todo esto. También tengo un video de la evolución de este pequeñito, bueno, pero por tiempos ya no lo pude colocar, pero a lo que voy es esto, ¿no? Que hay veces que podemos incluso ver un bebé normal, pero lo que puede conllevar, si no se detectan cosas a tiempo, pues tipo de lesiones como este tipo, ¿no? O sea, eso es lo impresionante, que a veces no hay una buena evaluación en el momento que sale el bebé. Debería de ver toda una evaluación completa y que esto nos va a llevar a la mejor evitar cosas que pueden pasar posteriormente. Entonces, para finalizar, es importante saber que todo profesional sanitario debe de ofrecer el mejor abordaje clínico que tenga. Y esto va a partir a través de los conocimientos científicos que tengan apropiados al caso, pero también algo muy importante, lo que es su experiencia clínica. Y esto combinado nos va a llevar a que exista un mejor procedimiento, pero ante todo que exista un mejor resultado en el paciente. Esto es muy importante porque recuerden que entre más nosotros tengamos conocimiento, vamos a poder ofrecer mejores intervenciones para lo que es nuestro paciente, sea desde un niño o sea un adulto, pero que debamos conocer todo lo que envuelve a la patología del paciente. Y quería terminar con esta diapositiva en donde qué pasa en la actualidad con los niños. Hoy en día, desde que nacen, hay algunas deficiencias desde el periodo gestacional, a lo mejor no se enteraron de que están embarazadas, ya se enteran después. También igual la depresión que existe en el periodo de embarazo, no hay un buen acompañamiento en cuestión de otras personas involucradas para esa mamá en ese tiempo del embarazo, infecciones urinarias, muchas cosas que pueden suceder en el momento del nacimiento también, que haya un tipo de asfixia neonatal, que el cordón venga enredado, el momento en cómo tiene que nacer, a lo mejor no quiere que la mamá no quiere que haya cesárea, pero hay parto y ya el niño ya está en un tiempo en que tiene que nacer y pues obviamente le falta oxigenación. Después de que es en el momento en que ya salió el bebé y que ya nació, empiezan a haber ciertas cosas que también me llaman mucho la atención, que es el uso de los dispositivos, la tecnología que se da desde muy pequeñitos y que recuerden que estas cosas nos provocan una irritación en el sistema nervioso y que también nos pueden alterar esa maduración adecuada. Entonces, el hecho de que tengan dispositivos, no me voy a cansar de decir que también afectan mucho al niño. Por eso ahora, pues hay una alarma, una alerta roja
¿qué va a pasar ahorita con los niños que están teniendo incluso sus clases de manera virtual y que están enfrente de una computadora, ¿no? O sea, va a haber otras características que va a presentar estos niños que puede ser irritabilidad, ansiedad, estrés, y que son cosas que también, acuérdense que todo niño que está en esta etapa de la primera infancia, pues es muy marcada porque va involucrada con el proceso madurativo del sistema nervioso y que nos va a alterar ciertas cosas. Otra más, pues es el tipo de alimentación, ¿no? Que incluso también por las prisas, por los tiempos, pues toda nuestra alimentación es como muy rápida, ¿no? Todo aquello que es muy rápido, pues entonces pues el niño ya está adaptado y que pues aparte de la obesidad, pues son todos esos aditamentos que tienen este tipo de alimentos que van a involucrar también a irritar al sistema nervioso, como por ejemplo las papitas que les ponen un tipo de sal. Esta sal es aquella que también va a estimular lo que es el sistema nervioso y que incluso nos vuelven más adictivos porque queremos cada vez más, ¿no? Entonces, son cosas importantes que debemos de tomar en cuenta, la alimentación y que todas estas características nos puede llevar a una desatención, o sea, es decir, que a veces por más que quiera el niño, no va a poder aprender y no lo vamos a poder hacer que el niño siga leyendo, sino que tenemos que ver qué está pasando por dentro para que podamos ayudarle a ese pequeño. Y la otra, que se está viendo mucho una conducta agresiva, en donde ya empieza lo que es esa parte de quererse pegar con otro y que tampoco es normal. O sea, dentro de la evolución motora puede estar bien, pero ¿qué están pasando en la parte conductual y comportamental del niño? Es decir, seguramente algo hay ahí que está involucrando que esos niños lleguen a esa situación de no regularse y entonces no tener un autocontrol y que cuando pase alguien pues muy fácilmente le pego, o se han cambiado incluso los estatus en donde ya el niño le pega a la mamá y al papá, ¿no? Entonces son cositas que desgraciadamente ahí tiene que ver el sistema nervioso, que es algo que nosotros debemos de identificar. Aunque estemos en diferentes áreas del área de la salud, el que nosotros detectemos esto es importante poderlos atender, porque esto también es muy fundamental para su vida futura. Entonces, por eso, ojalá que todos estos temas les haya quedado como pues algo en esto, ante todo pues conocer mucho lo que pasa adentro del cerebro. Y bueno, pues eso es todo por mi plática. No sé si tengan alguna duda o quieran comentar algo. Yo tengo una duda. Sí. Hola, mi nombre es María del Socorro. Respecto a lo que Hola. platicaba a la plasticidad que se limita a los 8 años, en base a su experiencia, licenciada, este, ¿qué es Me quedé en qué es, ya no te escuché, Socorro. Creo que ya se me fue Socorro. Yo tengo una pregunta. Ajá, mientras que regresa Socorro porque no la escuché. Ajá. Claro que sí. Mi nombre es Teresa Reyes. Hola, Yo Teresa. acabo de terminar la licenciatura en psicología y me quiero especializar en la parte de estimulación temprana. Entonces, mi duda es, respecto a esto que pregunté, que comentabas sobre la neuroplasticidad, comentaba que hay una ventana de demasiado aprovechamiento que es el primer año de vida. ¿Qué es lo que podemos hacer? O sea, ¿cómo podemos aprovechar al máximo esta ventana? ¿Con la estimulación temprana normal o hay algún otro método que podamos utilizar? Sí, mira, cuando estamos hablando de que, bueno, primero que nada tienes que identificar, Tere, que cuando tú haces tu historia clínica, saber si no hay alguna situación en la cual ya le tengas que dar una neuroestimulación específica. Sí, porque acuérdate que hay que diferenciar entre lo que es la estimulación temprana, que es algo como un medio preventivo, ajá, o sea que no hay nada, pero pues es un medio preventivo, pero cuando ya hay una neuroestimulación específica es porque hay factores que nos están
marcando que tenemos que darle una atención adecuada a ese paciente, ¿no? Entonces, sí, lo que yo te recomiendo, bueno, incluso, por ejemplo, hay evaluaciones en las cuales nos pueden identificar cómo se encuentra el niño. Hay una que es muy conocida, que es la de Amiel Thiessen, que involucra áreas adaptativas, motoras, de tono pasivo, reflejas, que nos van a ayudar mucho a poder ver cómo se encuentra el sistema nervioso en esas áreas, ¿no? Tanto en el área adaptativa como en la parte motora, en la parte del tono muscular, en el área global neuromotora, y que eso te va a ayudar a saber si tienes que tener una alerta mayor o no en el pequeñito. Eso es hablando de un niño recién nacido, pero también tenemos otras evaluaciones que de hecho yo con el licenciado, bueno, perdón, primero el burro, perdón, el licenciado Corté y yo hicimos una recopilación de diferentes evaluaciones, las cuales nos ayudan mucho de los 2 meses al año de vida, en donde también esas evaluaciones nos pueden dar mucha información para saber qué le vas a proporcionar a ese pequeñito. Dependiendo de lo que te dé el resultado, es lo que nosotros podemos decir. Le puedo dar nada más una estimulación simple, que es la que tú observas, de movimientos, de estimulación normal, ¿no? De bracitos y todo, pero cuando ya te salen cosas de alerta, eso sí ya tienes que tratar de enfocar a un tipo de estimulación. Y que bueno, a lo mejor va a sonar como comercial, ¿no? Pero ahorita está en puerta el diplomado de neuromotricidad infantil, que es uno de los que impartimos en el instituto. Ojalá y si tienes la oportunidad de ingresar, de verdad vas a aprender mucho, porque aunque sea neuromotricidad infantil, no solamente es para el área de terapeuta, sino también para tu área que eres psicóloga, y eso te va a apoyar muchísimo para poder comprender un poquito más en qué momento intervenir con ese pacientito. Perfecto, licenciada, muchísimas gracias. De nada. Yo ¿Alguien tengo más? una pregunta. Sí. Mi nombre es Rosy Tapia, soy apenas egresada de la licenciatura en terapia física. Usted comentaba sobre cómo las características que se presentan en cada uno de los niveles de maduración del sistema nervioso. Ajá. Alguna de las características que usted mencionó es lo que nos puede ayudar como a identificar, bueno, como usted dice, cuando hacemos la historia clínica, identificar en qué nivel se encuentra el niño, y a partir de ahí empezar a trabajar con el método que para nosotros sea de mayor conveniencia, ¿no? Pero esas características que mencionó son como las fundamentales básicas para identificar el nivel. Sí, mira, te di las como las básicas, pero no significa que sean todas, y es importante conocer cada uno de los niveles de maduración. Cada una tiene características específicas, ahorita te mencioné algunas, pero sí es importante pues conocer todo el nivel para que entonces, sí, cuando tú estás haciendo tu evaluación y te salen ciertos resultados, puedas identificar en dónde se encuentra y sobre lo que vas a trabajar, para que así vayas como en escalerita, porque a veces lo que hacemos los terapeutas es que como no identificamos en dónde está el problemita, pues le empezamos a colocar cosas que son más complejas y que no va a poder detectarlo por el nivel en el que se encuentra. Entonces, por eso cuando tú identificas en dónde se encuentra específicamente, sea algo motor o sea algo incluso sensorial, puedas identificar, aquí es el nivel en donde estoy y en donde me voy a tratar de enfocar para trabajarlo, ¿no? Entonces hay que conocer un poquito más, que por eso en el diplomado, no sé si vayamos a hacer un curso, pero lo que sí estoy segura es del diplomado de neuromotricidad, que vas a aprender mucho de cada uno de los niveles de maduración. Por si gustas también participar en él, créeme que vas a aprender mucho y te va a ayudar muchísimo ahorita que tú eres egresada de la carrera. Ah, ok. Y otra pregunta, por ejemplo, el método BNB ya lo había escuchado por la FIS en donde yo estoy haciendo mi pasantía. Ajá. Ese se puede trabajar junto con otros métodos. Así es, exactamente. Cuando tú comprendas de qué trata el método BNB, es un medio preparatorio para el sistema nervioso, pero haz de cuenta como que lo preparas y le puedes colocar otra técnica que también ayude para algo que quieras característico del paciente, ¿no? Entonces sí, claro, lo puedes combinar con dos intervenciones, con dos más intervenciones, no hay ningún problema, sí lo podemos combinar. Ah, ok. Muchas gracias.
¿Alguien más? Creo que Socorro me está escribiendo que no escuchó la respuesta. Socorro, si me estás escuchando, no pude escuchar bien tu pregunta. No sé si me puedes ayudar a volverme a preguntar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es respecto a la plasticidad de que se limita a los 8 años. En base a su experiencia, ¿hay que hacer nuevos estudios de neuro o implementar otro método diferente? O sea, ¿te refieres a que hasta los 8 años algún método y después establecer otro? ¿Esa es tu pregunta? Sí, porque hay niños en los cuales uno ve en sus pacientes que no avanzan. Entonces sí había escuchado eso de que hay limitación a los 8 años y que si el niño iba a aprender a hablar, ya no es tan fácil para él. Entonces mi pregunta es, ¿hacer otros estudios o cambiar del método que estabas trabajando, en qué tiempo implementarlo? Sí, mira, ante todo sí sabemos que o sea, no es que no exista la neuroplasticidad, Socorro, porque al final de cuentas sabemos que hasta en la etapa adulta el cerebro de una u otra manera va a seguir trabajando, con la estimulación que nosotros les vayamos proporcionando. Lo que trata de decir es que a veces no se va a poder lograr como de una manera eficiente como lo pudimos haber hecho antes de la edad. Entonces, por eso no significa que no pueda seguir trabajando con un tipo de metodología, sino que sí tenemos que ser conscientes nosotros como profesionales que a lo mejor no vamos a dar el 100, o sea, el resultado del 100. Pero sí te invito a que pues nunca es tarde para ofrecer algún tipo de intervención. Entonces, sí, es a veces estratégico hacer estudios neurológicos que nos ayuden a saber cómo se encuentra el sistema nervioso y escoger a lo mejor no solo un método de intervención, sino escoger algunos otros dos que de manera sistematizada y dosificada puedas irles proporcionando y que eso te ayude a que evolucione un poquito más esa funcionalidad que tú quieres. A lo mejor no al 100, pero sí podemos lograr cambios en el paciente. Y la metodología BNB, ojalá la puedas conocer, yo me quedé encantada porque no solamente implica para situaciones motoras, sino también implica para áreas cognitivas y comportamentales en el paciente. Entonces, ahí viene involucrado lo que es el lenguaje y en los resultados que yo tuve en el momento de hacer mis primeros pininos con la metodología, una de las cosas que identifiqué fue que niños que no tenían absolutamente nada de lenguaje incluso empezaban a balbucear y teniendo un daño neurológico severo. Entonces, creo que sí se puede lograr muchas cosas. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias. De nada, Socorro. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me llamo Janet y tengo una pregunta. Bueno, igual soy egresada de terapia física, entonces en estas clases que nosotros tenemos en la escuela tuvimos una clase llamada estimulación temprana, ¿no? Y ahorita usted habla sobre estimulación en el neurodesarrollo. No sé qué tan cierto es eso, por eso se lo comento. La estimulación temprana, lo que nos decían es que se podía dar a todos los niños, tanto sanos como enfermos. En este caso, sanos, bueno, con alguna alteración. En este caso, sanos, por lo que para potencializar estos estímulos, ¿no? Pero no sé qué diferencia hay o si es lo mismo una estimulación temprana o una estimulación en el neurodesarrollo. Gracias. Sí, mira, Janet, aquí es importante sí diferenciar, tienes toda la razón, que la estimulación temprana se la puedes dar a cualquier niño que entre comillas está normal. O sea, es decir, que tú quieres como favorecer o potenciar su desarrollo. Entonces, la estimulación temprana, pues, es una serie de, pues, como ejercicios en los cuales, pues, estás favoreciendo que ese sistema nervioso siga desarrollándose, ¿no? Como a lo mejor lo podría hacer sin necesidad de que le hicieras una estimulación temprana. Pero sí hay una gran diferencia y yo sí, bueno, yo es mi experiencia, ¿no? No quiere decir que tus profesores estén mal, sino simplemente cuando tú ya tienes un niño con una cierta alerta, es decir, existen evaluaciones, Janet, que nos van a hacer ver
qué tanto porcentaje de maduración tiene el cerebro en un determinado momento. Es decir, a un niño de 6 meses que te llega, tú le haces una evaluación y esa evaluación, porque lo hay, te va a salir que tiene el 50% global de maduración del sistema nervioso. En ese momento, Janet, no te invito a que hagas una estimulación temprana. Te invito a que utilices un método de intervención adecuado porque requiere inmediatamente de algo ya, de un tratamiento enfocado a la situación en la cual está pasando. Todavía no identificas qué problema va a tener posteriormente porque en ese momento es una evaluación clínica que te sale ese porcentaje, pero está muy seguro de que va a ser como posterior a una lesión. Entonces, en ese momento a lo mejor puede ser que no lo sepas, pero cuando ya te salen porcentajes debajo, ya no es, ¿cómo te diré? No le va a servir solamente la estimulación temprana. Tienes que buscar métodos de intervención que sean específicos para que puedas ayudarle en el proceso madurativo del sistema nervioso y pueda lograr su funcionalidad y se empieza a igualar su edad cronológica con la edad madurativa del sistema nervioso. ¿Sale? Entonces, por eso es que yo, Janet, hablo mucho de que cuando yo era alumna del diplomado de neuromotricidad infantil y que bueno, ahora ya soy titular de él, la verdad es que en ese momento te puedo platicar que me hubiera gustado a lo mejor poderme poner a estudiar este tipo de diplomados cuando uno sale de la carrera, porque uno sale muy deficiente. Entonces, el hecho de que a lo mejor ya nos empecemos a enfocar en ciertos temas, pues te ayuda muchísimo a comprender un poquito más cómo puedes intervenir al niño. Entonces, sí te puedo decir que me cambió mucho el panorama cuando empecé a aprender cómo primero detectar a un niñito desde que se acuesta, pero también hacerle unas evaluaciones adecuadas y sobre ello poder trabajarlo y ya decidir qué hacerle. Y yo creo que ahí te va a quedar muy claro en qué momento puedes utilizar estimulación temprana y en qué momento ya tienes que hacer una neurointervención adecuada. Espero haber resuelto tu duda. Sí, gracias. Hola. Hola. Hola, buenas tardes, licenciada, y a todos. Bueno, yo quería comentar situaciones o en específico un caso clínico, ¿no? Por ejemplo, me ha sucedido estar llevando a cabo la metodología en el caso de un niño con hidrocefalia, con un daño severo, que fue o que ha acudido permanentemente y con una constancia importante en el centro donde yo laboro por aproximadamente 3 años, ¿no? Viendo una evolución muy favorable de acuerdo a, o sea, considerando la lesión tan severa que tiene, ¿no? Y a veces, bueno, compartir que quisiéramos los resultados que fueran más rápidos, ¿no? Y la comprendo en ese sentido porque para nosotros cualquier evidencia, cualquier cambio es sumamente importante considerarlo, ¿no? A veces también aquí el poder ayudar al papá que pueda comprender o al familiar que los cambios en este tipo de pacientes no van a ser ni rápidos, que se requiere mucha paciencia y constancia, orden, ¿no? Disciplina para llevar a cabo toda la metodología, que no es difícil, claro, pero se requiere esa constancia. Sin embargo, es también importante la comunicación con el equipo multidisciplinario, interdisciplinario, porque sí he tenido casos donde yo estoy en un enfoque, ¿no? Yo soy fisioterapeuta, donde estoy diciendo, bueno, está en un nivel, no sé, a nivel mesencéfalo, ¿no? Su desarrollo, y de repente el papá de alguna forma me ha ocultado que acudió a otro centro o va un terapeuta a su casa. Y entonces me dice, no, pues es que yo ya lo pone a caminar, ¿no? Ya está realizando la marcha. Y entras en una crisis existencial como terapeuta, porque es, ¿cómo le hacemos aquí, no? O acuden con algún otro experto, no sé, el neurólogo, el pediatra, y dice, no, ya necesitamos que realicen marcha en barras. ¿Qué está haciendo su terapeuta, no? Y de verdad es como de, la impotencia de decir, ¿cómo le hacemos en estos momentos? Incluso con la mamá, ¿no? A mí me tocó un paciente,
que ya tenemos, este caso, 3 años trabajando constante, eh, la verdad es que como llegó, yo dije, wow, ya empezó a hacer gateo, ¿no? Entonces, sí sabemos que pues hay que cuidar también las deformidades, los apoyos, o sea, hay que prevenir muchas situaciones, pero no estaba listo para la marcha, ¿no? Entonces, por esa emoción, incluso yo, con el fin de que pudiera utilizar más sus extremidades superiores, le incentivé a que consiguiera su silla de ruedas, pero con el objetivo, no de que se iba a quedar estancado en esa silla, ¿no? Porque eso genera mucho ruido, sino con el objetivo de que la mamá ya no cargara a un niño de 8 años, que lo llevara en los brazos, que tampoco era funcional, y que pudiera darle esa libertad y esa independencia y pudiéramos apoyarle a motivar a que utilizara más sus extremidades, ¿no? Y tuviera un buen apoyo en los pies y así como herramienta para acudir a la escuela, ¿no? Sin embargo, cuando manejamos esta situación, la mamá de algún modo como que se alejó, ¿no? Le impactó demasiado y lo volví a ver después, meses después, muy emocionada porque el niño ya lo llevaba intentando hacer la marcha por sí solo, pero nos adelantamos, ¿no? Desde mi perspectiva, solamente es como esa parte que es muy difícil de comunicar, que hacer conciencia a otras personas que son de otras disciplinas o disciplinas que colaboran con nosotros para que puedan comprender cuál es el fin y los objetivos del por qué tomamos ciertas decisiones, ¿no? Entonces, la verdad es que a veces sí genera ciertos conflictos en lo personal. No sé si nos quiera compartir un poco más sobre esta situación. Sí, creo que no eres la única, Erika. Todos en su momento, hasta yo sí reconozco que a veces me frustro mucho porque de repente tú intentas, pues, ahora sí que prepararte, llenarte de, pues, del conocimiento que se requiere para, pues, poder atender a un paciente y darle, pues, ahora sí que la explicación de lo que vas a hacer y cuáles van a ser los resultados, ¿no? Pero sí nos vamos a topar muchas veces con este tipo de cosas, es normal, porque lo que pasa con la gente que, pues, que tiene un niño con discapacidad es que quiere, ahora sí que a diestra y siniestra, que su niño salga adelante ya, ¿no? Primero no entiende, pues, a veces la situación de que, como dices, las cosas se va dando poco a poco, porque ya está estructurado la lesión y pues no se puede hacer así de rápido, ¿no? O sea, todo lleva un tiempo y eso que no puede ser nada más así de rápido. ¿Qué recomendaciones te doy? Porque la verdad yo también he visto que a veces les digo, miren, al final de cuentas ustedes son, bueno, ahora sí que los responsables y los que toman la última decisión. Pero yo les trato de explicar, esta es mi forma de trabajar, este es el tratamiento que voy a seguir, comentarles todos los pormenores en el sentido de cuánto tiempo puede ser, que a lo mejor va a ser desesperante para ellos, que no van a encontrar un resultado rápido, pero que tengan fe, que si ellos quieren comprometerse, pues vamos a trabajar padre y que si no, pues obviamente vamos a empezar a tener como que, pues esas situaciones de que a lo mejor se empieza a atorar un poquito y no vemos avance, ¿no? Pero, o sea, sí se le trata de ser consciente con la persona con la cual pues vas a trabajar, con la que vas a tener más interacción, porque a veces incluso, no sé si te ha pasado que de repente tienes a la mamá, pero luego tienes a la abuelita, luego tienes al papá y luego tienes al tío, y pues todavía resulta más difícil. Y que sí comentarles, ¿no? El hecho de que ustedes los lleven a otro centro o les den otro tipo de intervención, pues va a involucrar que lo vamos a saturar. O sea, lo que hay que entender en el sistema nervioso es que no le puedes bombardear de estímulos porque de todos esos estímulos no le va a llegar ninguno, porque al final de cuentas tiene que codificar cierto estímulo que le estás mandando y si tú le metes una cosa y le metes otra, pues no va a funcionar, ¿no? Pero pues la verdad, Erika, sí te puedo decir que no creo que sea algo que se nos vaya a quitar mucho, porque pues al final de cuentas quien toma la decisión pues son los papás y que de repente pues hay profesionales en los que pues de repente incluso nos pueden meter el pie, ¿no? En que luego de repente dicen que no sirve, que pues que ya mejor intenten otra cosa, en que ya lo pongan a caminar y todavía no está en el proceso de caminar, o sea, llevas una evolución y sin embargo no puedes cambiar, no puedes saltarlo, o sea, por eso te digo que tiene una secuencia fija el desarrollo porque no nos podemos saltar
Y entonces el hecho de que pues obviamente existan esas cosas, quien va a decidir al final de cuentas, pues es la persona que tiene al paciente, ¿no? Que es el familiar. Pero pues la verdad es que algo que te puedo decir como experiencia es que tú te debes de sentir contenta con lo mejor que puedas hacer. O sea, es decir, tú das el 100, Erika, y que eso es lo importante, que no te quedes con nada, que les expliques bien, que tengas pues esa paciencia para poder hacerlo una y otra y otra y otra vez. Pero si al final de cuentas ellos quieren tomar decisiones de otro tipo de tratamiento y todo eso, pues bueno, ya no podemos hacer nada, ¿no? Sino nuestro trabajo como profesionales es darle la mejor información, tratar de centrarlos en la problemática y lo que podemos hacer, y que pues entre más podamos trabajar en equipo, pues es mucho mejor. Sí, muchas gracias, licenciada. La verdad la felicito por su ponencia, muy clara, precisa, concisa, y admiro mucho esa vocación que usted tiene para la enseñanza también. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona que quiera preguntar? Sí, yo. Muy buenas tardes, yo soy terapeuta ocupacional y me gustaría saber un poquito más acerca del método BNB y qué tan recomendable es o qué tipo de profesional debería de tomarlo, porque en mi caso, a mí me pasa un poquito al contrario de ustedes, está mucho la competencia de el ser TO, como que es el más fácil, y a mí me pasa la inversa, que pregunto, ¿qué están trabajando con usted en terapia física? Ah, pues esto. Ah, perfecto. Entonces vamos a continuar con esto. Y luego mis compañeras dicen, no, es que está mal, es que esto no sirve, y entonces, pobres bebés, creamos una cosa horrible. ¿Eres terapeuta ocupacional? Así es, yo soy licenciada en terapia ocupacional. Ah, muy bien. Pues mira, Miriam, la verdad es que la metodología BNB es una metodología que yo les recomiendo. Bueno, de hecho los diplomados de neuromotricidad infantil, en donde está integrada la certificación de la metodología, el diplomado está abierto para todo profesional de la salud. Algunos nos critican porque dicen que por qué a todos les damos exactamente lo mismo. Pero aquí no se trata de tener esos egos, de decir que yo lo debo de saber porque yo lo debo de aplicar y tú no, sino que ante todo, primero que nada, debemos de conocer, primero trabajar con el sistema nervioso, y que pues debemos de enfatizar en que la evaluación es muy importante para poder identificar la alteración, y de eso poder trabajarlo, cada quien en sus áreas correspondientes. Pero la metodología es un método preparatorio del sistema nervioso, y que está hecho para todos los profesionales, porque lo que yo quiero explicar de la metodología es que esta es como, no sé, yo terapeuta físico quiero ponerlo para hacer marcha, ¿no? Pero si yo le pongo primero a la metodología BNB, primero haz de cuenta que estoy estimulando las estructuras nerviosas para prepararlo, para enfocarlo a la marcha, que es algo que yo ya voy a poner. Entonces es lo que yo les explico a todos los profesionales que le damos la certificación, en donde yo doy la metodología, lo preparo, y entonces ya lo voy a poner a hacer actividades de lenguaje, ¿no? Yo lo preparo y a lo mejor voy a poner a hacer algunas prácticas que tengo que hacer ahí psicológicas. O sea, lo que hace la metodología es como un método preparatorio del sistema nervioso para enfocarlo a determinada funcionalidad. Entonces, la verdad, Miriam, de verdad te felicito porque tengas tratar de tener esa comunicación y ese interés de lo que a lo mejor el terapeuta físico hace, y que tú pues te involucres en ese tratamiento para que sea más complementario. Y entonces, qué padre, porque pues a mí me gustaría que fuera así también conmigo, en donde incluso la metodología BNB trabaja integración sensorial. Y eso es algo que te sirve mucho a ti, porque los terapeutas ocupacionales trabajan mucho la integración sensorial. Pero lo que te Claro, hace... para muchos, perdón que la interrumpa, para muchos de los casos de intervención temprana, pues es la base, porque también tenemos que evaluar y ver desde dónde vamos a partir. Así es, y fíjate que en la metodología BNB tiene una parte de integración sensorial. Lo padre de todo es que en el diplomado te enseñamos a que sepas de qué trata cada estímulo, es decir, por qué estamos colocando la luz. O sea, ya ves que luego de repente ponemos nuestra estimulación de luz, ¿no? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Por qué pones un aroma? No sé, o sea, diferentes estímulos sensoriales que vamos a colocar,
¿Y por qué ponemos luz azul? Porque la metodología BNB específicamente utilizamos luz azul que nos ayuda para áreas cognitivas, para la regulación de los ritmos de sueño y vigilia, para lo que es el área atencional, lo que es nada más la pura luz azul. Pero si combinamos diferentes estímulos nos va a dar otra proyección, ¿no? Entonces, por eso yo los invito a que esta metodología no solamente es específica para fisioterapeutas, sino para los diferentes áreas de profesionales que lo quieran utilizar para un fin, ¿no? Que es, por ejemplo, ya cada quien en sus áreas correspondientes. Entonces, te puedo poner el ejemplo que a lo mejor si tuviéramos una manera de que se le diera la metodología BNB y después estuvieran en sus clases, pues sería padrísimo, porque al final de cuentas estamos como haciendo un método preparatorio del sistema nervioso para un aprendizaje. No sé si resolví tu duda, Miriam. Sí, yo creo que sí. Voy a investigar esto del diplomado para la certificación en el método, perdón. Sí, miren, se pueden meter incluso a la página de INCRI, ahí está la información, de lo que también igual un breve resumen de lo que es la metodología, está dividida en lo que es los diferentes niveles de maduración del sistema nervioso. Entonces, la metodología es una, pero haz de cuenta que en el nivel médula espinal trabajas una cosa, en el nivel tallo cerebral trabajas otra, en el nivel mesencefálico trabajas otra y en el nivel de corteza cerebral trabajas otra cosa. O sea, es decir, todos van para el mismo fin, pero cada una tiene sus puntos estratégicos porque lo vamos acomodando de acuerdo al nivel madurativo. Entonces, se da todo lo que es lo que conlleva y que esto te va a dar una finalidad, ¿no? Pero ante todo, pues es un método preparatorio del sistema nervioso y muy recomendable. Entonces, en las páginas o incluso las compañeras que son las que se dedican a la parte de información, como Marichu, que es la que me presentó, ella les pueden dar todavía un poquito más de información sobre el diplomado y sobre la metodología también. Muchísimas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta para dar por terminado esta plática? ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo, regresando un poquito a mi pregunta al principio y dándole seguimiento a la pregunta que hizo Janet, me parece. Ajá. Yo sé que los gremios, bueno, son independientes, la parte de la psicología y la parte de fisioterapia, vaya, ¿no? Pero entiendo que de alguna manera se interrelacionan en esta parte de la estimulación temprana. Entonces, mi duda es, ella comentó algo sobre la estimulación temprana y usted sobre el método de intervención. ¿Hasta dónde, según su criterio, llegaría un psicólogo en esta parte de la estimulación temprana donde no haya patologías o afectaciones o lesiones de alguna manera? ¿Y hasta dónde ya le corresponde ya al gremio de fisioterapia? Ok, mira, ante todo, pues dependiendo en dónde estés, porque también igual es importante, Tere, creo que me preguntó Tere, ¿sí? ¿Sí? Tere, aquí lo importante es de que sé que eres del área de psicología, pero a veces, si tú tienes oportunidad de poderlo canalizar con las áreas correspondientes, pues es mucho mejor, porque cuando conozcas la metodología, bueno, si tú trabajas con un fisioterapeuta a lo mejor, pues la verdad es que él te va a poder apoyar a hacer esa parte y a lo mejor a ti lo que te corresponda. Lo que nosotros tratamos de platicar mucho en el diplomado es que hay veces, Tere, que no tienes esas posibilidades y en donde si tú no le das una atención inmediata o en esta área, pues entonces se va a tardar mucho para que pueda ser atendido. Y estamos en una realidad tremenda en donde tú vas a un centro de atención y las citas están programadas para tiempos posteriores de meses y entonces pierdes mucho tiempo ahí. Entonces, no es que tú hagas el trabajo de otra persona, pero si no hay la posibilidad de que otra persona intervenga en ese momento, o sea, otro profesional de la salud, yo te invito a que, por eso es que tratamos de capacitar de acuerdo a la metodología para que ustedes la puedan trabajar, pero al final de cuentas esto es como un método preparatorio que involucra también, pues obviamente que ya después lo tengas que canalizar, es decir, a lo mejor tú le puedes proporcionar esto como de manera inmediata, pero que también igual, mientras que tiene esto, ya pueda ir con un profesional adecuado para que le siga el procedimiento.
¿Por qué? Porque, bueno, obviamente no solamente es la metodología, sino también otras características que también son importantes proporcionarle al niño, pero eso a lo mejor ya no va involucrado contigo y a lo mejor no tengas mucho conocimiento de eso, pero ya quieras o no, ya empezaste a abordarle un poquito para poderlo apoyar. Entonces, la pregunta que me dices, ¿hasta qué momento le puedo dar? Pues yo creo que ahora sí que no hay un tiempo específico porque va a depender mucho de la situación en la cual esté pasando tanto el paciente como obviamente el familiar, que tú estás muy involucrada en conocer su entorno, la problemática, el dinero, la dificultad que tiene para llegar a los centros de salud, o sea, muchas cosas que involucran para una atención adecuada en ese paciente. Entonces, por eso es que tratamos de involucrar a todos los profesionales para capacitarlos, porque ante todo saber qué se puede hacer en primera instancia y ya a través de eso esperar ya en el momento en que lo pueda atender la persona correspondiente. No sé si resolví tu duda, Tere. Sí, muchísimas gracias. De nada. ¿Alguien más creo que me iba a preguntar algo? Creo que es Judith. Ah, no, ya es mi compañera. Ok. Listo, entonces. Una pregunta. Ajá. Respecto otra vez al método BNB, ven que en una parte se utiliza la luz monocromática, me parece. Sí. En caso de que no se cuente con ese tipo de luz, ¿se puede sustituir por otro tipo de luz? No sé, algo que sea luz blanca o algo así. Pues mira, la luz azul tiene cierto... ¿O es necesario que tenga? Mira, la luz azul tiene ciertos resultados específicos, o sea, tiene una estimulación específica para un resultado que comentaba anteriormente, que va más para las áreas cognitivas, atencionales y de regulación de ritmos de sueño y vigilia. Pero ¿qué crees? Es muy fácil hacerla, o sea, incluso si no tienes la luz azul como tal, puedes forrar estas lámparas de, las de emergencia, ves que tenemos las de emergencia que son como blancas, y las puedes forrar con celofán azul. Entonces, esos fueron mis primeros pininos cuando no encontré una lámpara azul, entonces las forré con celofán azul bien forradas y entonces al momento de prenderlas proyectan una luz azul. Mientras, a lo mejor tienes la manera de poder conseguirlas, pero también igual, sí te comento que ya en las diferentes tiendas donde venden lámparas y eso, ya podemos encontrar muy fácilmente la luz azul, o también igual incluso hay unas tiritas que se pegan en la pared y que van combinando diferentes luces, pero ahorita la que nos interesa mucho es la luz azul, pero fíjate que ya no es tan difícil encontrarla. Ah, ok. Y en cuanto a los aromas, siempre son los aromas base, ¿verdad? Los que se les da al paciente a oler. Son los aromas base, solamente se van a modificar los tiempos de estimulación para los niveles de maduración, pero sí, son los aromas base y tienen que ser obviamente naturales. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. De nada. Pues bueno, espero que ya no tengan otra pregunta, porque no nos vamos a quedar toda la tarde aquí. Me dio mucho gusto estar con ustedes. La verdad es que me impresiona mucho toda la gente que se inscribió y que pudo estar aquí con nosotros. Entonces, pues les agradezco mucho su atención. Cualquier situación o duda, porque sé que a veces pues nos quedan algunas duditas, puede ser a través de mis compañeras que son las que les llevaron el proceso de inscripción para este webinar, y si no, me pueden encontrar como Claudia Pesina en el Facebook, o si no, les proporciono mi correo que es popeyelm@hotmail.com. Ahí también me pueden preguntar si gustan, y si no, también en mi celular que es el 55 59 66 27 04. ¿Sale? Entonces ahí también me pueden escribir un WhatsApp para resolver alguna duda o alguna inquietud que tengan, con mucho gusto se las puedo resolver. Muchísimas gracias, Clau, a toda la gente que se estuvo conectando con nosotros. Agradecemos que se hayan quedado hasta el final y que hayan resuelto todas sus dudas. Vamos a tener un curso de actualización con la maestra Claudia Pesina, y en el grupo de WhatsApp donde se registraron les vamos a compartir esa información. Y bueno, adelantarles que para ustedes vamos a tener un 30% de descuento por haber asistido a este webinar, y que está grabado, como se los comenté
comenté al principio, así que si quieren volverlo a ver, les vamos a compartir la liga en el mismo grupo donde les proporcionamos la información. De la misma manera, los invitamos a nuestro 9º Congreso Nacional, el evento académico más importante que tiene INCRI-AC, en donde vamos a estarles compartiendo becas y donde, por supuesto, la maestra Claudia Pesina va a estar de ponente. Va a haber más de 60 actividades académicas para que puedan reservar su lugar. Es un evento que, como ustedes saben, por la contingencia se va a estar realizando de forma en línea, así que esperamos contar con su apoyo. Y bueno, pues a nombre del licenciado Cuauhtémoc Vargas, Clau, y a todos ustedes les agradecemos que hayan estado con nosotros en esta tarde. Muchísimas gracias, Clau. Gracias, Mari, gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho. Bonita tarde a todos y gracias. Gracias. Adiós, adiós. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Eli. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias.